Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio voy a hablarles de un single malt de la región de las Lowland. Les presento de la destilería Glenquigee su Distillery Edition. Glenquigee se encuentra en el valle de Kingiburn, de ahí su nombre, a pocos kilómetros de Edimburgo. Por eso a las maltas de esta destilería las denominan maltas de Edimburgo. Fue fundada en 1825 como Milton Distillery por dos granjeros, John y George Wright. En 1837 obtienen una licencia y pasan a llamarse Glenquigee. En 1853 se declaran en bancarrota y es vendida y transformada en un aserradero hasta que en 1880 un grupo de comerciantes la adquiere y crea la Glenquigee Company Distillery, reviviendo a la destilería. Desde ese entonces producen single malts. En la actualidad solo tienen a la venta una edición de 12 años y la Distillery Edition, pero han producido ediciones de 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 24 años y forman parte de los blends como Hyde, Johnnie Walker Black Label, Bushman y Dimple. Cuentan con tan solo 2 alambiques que son considerados los más grandes de Escocia, por lo que sus productos son suaves y ligeros. El espíritu obtenido luego de la destilación es de 70 grados de alcohol, pero las barricas se llenan a 63.5 grados. Producen 1.7 millones de litros al año. Hasta 1969 realizaban su propio malteado, pero a partir de ese año dejan de maltear y convierten el Salón Malteador en un museo sobre la producción de whisky de Malta, donde hay un ejemplo de una destilería ilícita y un modelo a gran escala de una destilería actual. La Distillery Edition es un embotellado de edición limitada, y en este caso estamos ante un whisky destilado en 1991 y embotellado en el 2005, o sea, 14 años de edad. Pero hay ediciones de diferentes edades dependiendo del año del destilado y del embotellado, lo que no se es informado en la etiqueta de la botella. Todas las ediciones se embotellan a 43% de alcohol y se añejan por lo menos 10 años en barricas ex-bourbon, principalmente de primer uso, y tienen un finish en barricas de vino amontillado, aunque hay ediciones con finish en barricas de sherry y otras con los dos tipos de barriles mencionados. La botella viene dentro de una caja de cartón y en el frente nos informan el año de destilado y embotellado, que tiene una doble maduración y que se trata de una edición limitada, embotellada a 43% de alcohol y el contenido de la botella es de 700 mililitros. En el reverso nos cuentan un poco de este embotellado y de la destilería. En el frente de la botella nos informa el año de destilado, embotellado, graduación alcohólica y la capacidad. En el reverso nos cuentan sobre este embotellado y que tiene un finish en barricas de amontillado y algunas de sus notas de cata. Esta botella la adquirí en la tienda de Johnnie Walker en Madrid y por eso viene con la estampilla fiscal de España. No nos informan si el color es natural y si fue filtrado en frío. Color, un ámbar dorado intenso, y como no nos informa que el color es natural, podemos suponer que esto tiene colorante. Nariz, dulce, seco. Muy intenso, los aromas son muy intensos. Algo de vainilla,
frutos secos como almendras, nueces. Algo floral. Uva. Tiene algo frutal también. Y un suave ahumado ahí en el fondo. Vamos a la boca. Suave e intenso a la vez. Muy equilibrado. Seco. Dulce, algo de galletas. Especias, se siente picante. Nuevamente las almendras están presentes. Y algo de frutas. Puede ser unas cerezas, unas uvas. Vamos al final. Un final medio a largo, intenso, picante, seco. Un cierto dulzor de caramelo. Intenso también, un poco de humo y madera. Veamos qué pasa con un poquito de agua. Nariz. Más suave, baja la intensidad que tenía la presencia del picante. Se perciben más las notas florales. La boca. Mucho más liviano. Más suave, ya no se siente tan seco al hidratarlo. Se siente más las flores, floral. El picante deja de estar presente y se puede percibir otros sabores. Se nota más la presencia de vainilla y el dulzor. Y en el final ya pasa a ser un final más corto, pero igual sigue siendo picante y fuerte, picante fuerte. Estamos ante una malta muy bien lograda, suave e intensa, con su aroma y sabor secos, no muy complejo en cuanto a su paleta de aromas y sabores, pero muy agradable. Es ideal como un aperitivo o al inicio de una cena o al final de la noche. Yo le doy 4 titos. A disfrutarlo. Hasta 1969 realizaban su propio malteado, pero a partir de ese año, la Distillery Edition es un botellón. En este caso, estamos ante un whisky destilado en 1991 y embotellado en 1205. La Distillery Edition... me hicieron reír.
En este caso, estamos ante un whisky destilado en 1991 y embotellado en 2005, o sea, de 14 años. No muy complejo, no tiene una gran paleta de aromas o sabores, pero es muy agradable.